es a una entidad poder grabarla, borrarla, actualizarla, deletearla, ¿sí? CRUD es create, retrieve, update y delete, ¿sí? Los verbos, básicamente, que manipulan una entidad, ¿sí? La creo, la consulto, la updateo, la actualizo, ¿sí? Y la borro. Así como en base de datos ven ustedes insert, update, select y delete, ¿sí? Son 4 sentencias SQL que te abren la puerta a una entidad que está del otro lado en el modelo relacional. En el mundo de los objetos y eso se habla en realidad en todas las entidades, no solamente en el mundo de los objetos. Se habla del CRUD cuando una entidad le haces, eh, la manipulás. Manipularla es la creo, la borro, la actualizo, la deleteo. Obviamente el trabajo práctico no va a tener persistencia en base de datos, ¿sí? No se llega a tener persistencia en base de datos. Por lo tanto, vamos a trabajar como si tuviésemos un backend ficticio, por eso está el JSON Server, ¿sí? Un backend, un fake, algo que emula que estamos en un localhost consumiendo en un puerto 3000 y la posibilidad de a esas entidades que nosotros definamos crearle instancias adentro de un JSON, ¿sí? Si queremos películas, si queremos dar de alta películas, tenemos la posibilidad de ejecutar los get, los push, los patch, todo sobre esas entidades con ese software, que es muy fácil de utilizar. Hay videos de cómo se utiliza, ¿sí? Entonces, puede ser que ustedes hagan el trabajo práctico modelando esas entidades que ustedes quieran definir y dando de alta esos ítems de las entidades adentro del JSON Server, o otra alternativa es que consulten APIs públicas de información, se traigan cosas, que esas cosas de alguna manera creen un modelo de dominio de esas entidades que le vienen y la mejoren un poco esa entidad, creen alguna cosa más en la entidad, que puede ser que todo de alguna manera va a ser, no van a estar consultando una base de datos propia. ¿Hasta acá se entiende cuál es el concepto del TP este año? O más o menos, Sí, profe, sí se entiende. Sí, creo que sí. ¿sí? Sí. Van a ser como una especie de TP de frontend, ¿sí? Los equipos de trabajo en la actualidad están bien tipificados entre lo que sería un backend y un frontend. El backend lo podemos hacer fake con el JSON Server. Es muy fácil de utilizar y entonces ahí vamos a tener la posibilidad de crear, ¿sí? Nuestros modelos que queremos después representar en las páginas web o en el TP, ¿sí? Si queremos, no sé, definir, si ustedes tienen ganas de definir, no sé, alguna temática en particular que no tenga una API pública para consultar, pueden definir ustedes sus entidades y con eso crearlas. O si alguien tiene ganas de consumir una API de terceros pública, ¿sí? Para básicamente hacer una maquetación de su sitio y utilizar lo que tiene Angular para poder, digamos, pintar o graficar o maquetar ese HTML con el CSS y JavaScript, bienvenido sea. Ese va a ser el alcance, lo que llama el scope del trabajo práctico. Scope o alcance es lo mismo. Es decir, ¿hasta dónde voy a tener que llegar? A satisfacer 3/4 historias de usuario. ¿Qué es una historia de usuario? Es un microservicio chiquitito. Las estructuras de usuario tienen la forma como, quiero, para. ¿Sí? Entonces, de algún lado, como no vamos a hacer consultas a la base de datos, tenemos que traernos, ¿sí? De algún lado la información. O las creamos nosotros con el JSON Server, que van a ver que es muy fácil de utilizar. No sé si Gabriel les va a dar una clase de eso. Estaría bueno que se las dé Gabriel, pero no lo sé. Él estuvo haciendo unas pruebas con eso. Otros chicos decían, mirá, yo ya estoy experimentado, yo me puedo crear mis propias API, ¿sí? No hay problema con el que ya sepa crear sus propias API. Y no hay problema también con el que quiera consumir una API pública y hacer un TP donde haga una maquetación del sitio y consuma eso. ¿Sí? Para que esto tenga dinamismo,
ustedes, aparte de la conformación de los grupos, que ya no tendría que mandarle al mail de Martín y al mío para poder empezar a traquear un poco eso, ya tienen que ir pensando qué es lo que quieren hacer del trabajo práctico. ¿Sí? Si no llegan a conseguir temas, se lo proponemos nosotros. ¿Sí? Pero hay un montón de información disponible al cual consultar públicamente para hacer un trabajo práctico. Fernando, te molesto un segundito. Entonces, Sí, para cerrar, la sí. parte que se evaluaría desde metodología sería que hagamos bien el board de Jira o de cualquier herramienta de gestión de tickets que utilicemos, o vas a evaluar algo más aparte de eso. Este año en particular no, pero nosotros evaluamos el código antes también que cumple ciertos requisitos. Pero como este año va a ser libre, ¿sí? Nosotros le damos un framework antes, un framework MVC. ¿Sí? Entonces tenías que respetar la arquitectura MVC, cosa que a veces no era tan así, y aplicábamos eso, y aparte, al principio del sistema, tenía que correr las controladoras todas con listas, perdón, y después consumían base de datos. Entonces ahí teníamos mucha lógica para testear nosotros del lado de la metodología. Este año eso no lo podemos aplicar, porque la arquitectura va a ser relativamente libre, no libre, pero podés usar un JSON server, podés usar una API pública, así que básicamente sería de nuestro lado la presentación de, por lo menos una escritura de el ámbito, el alcance del proyecto, qué requisitos funcionales manejás y sí, crear la creación del tablero Jira y la carga en el tablero Jira. Perfecto, perfecto. Listo, gracias. Por lo pronto, los grupos conformados los tienen que tratar de, ya le dijimos, 2/3 máximo. Y los tendrían que ir enviando a Martín y a mí, así armamos las planillas respectivas de eso. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta con respecto a esto? ¿Mandamos aunque no tengamos el tema definido? Sí, sí, sí. Sí, porque ahí vamos viendo quién no definió tema y después lo que tenemos que ver y hacer, después lo que va a suceder en algún momento es que las clases van a estar en rooms separadas con cada uno de los grupos interactuando Martín y yo para hacer el seguimiento, ¿sí? Porque hasta que no lo largás y no lo vas haciendo y eso, eh, tenemos que fijar sprint y el sprint es la realización de determinada historia en un determinado plazo y tiempo, de acuerdo a la estimación. Entonces eso lo vamos a tener que seguir en metodología. Y quizás si va muy rápido, asignarles algunas historias adicionales. Pero bueno, ya les digo, este año es particular en ese aspecto al cambiar la temática. ¿Sí? O sea que vamos a tener plazos para hacer determinadas cosas. ¿Ah? Vamos ¿En a esta tener, materia? sí, Sí, tenemos que ir entregando de a poco. claro. Sí, vamos a hacer el seguimiento en el lado del laboratorio, programarán, digamos, el aplicativo, porque en algún momento no creo que tengan más teoría. Calculo que en algún momento se agotará esa teoría y tendrán tiempo para desarrollar. En Lo el que pasa a laboratorio veces, están, por lo que no vamos viendo en el programa, no, creo que no quedan clases libres. claro, Algo que haya entendido mal, no. puede ser, por eso este año era bastante, tenían que ajustar bastante el TP más la teoría por la carga horaria que tienen las cosas y por eso se tuvo que poner HTML y CSS aparte. Claro. Entonces, quizás mucho de la programación y la definición de cosas se utiliza en horas de metodología. Bien. Por ahí lo Porque, de JSON Server no haga falta, porque lo de APIs públicas ya nos lo enseñó Agus hace 2 clases. Ya consumimos APIs. claro, el tema es si quieren ustedes consumir una API pública y retrabajar esa información, ¿sí? O ustedes quieren crear su propio modelo de JSON, digamos, no consumirlos de una entidad externa, sino quiero hacer yo, no sé, lo que tenga ganas de modelar. Y ahí puedo yo crear y tengo en el localhost un puerto escuchando un recurso puesto por mí.
no la API pública, ¿se entiende? Vos podés crear tu propia API con eso. Podés crear una API RESTful de tus propios recursos que vos quieras modelar. Es decir, no quiero consumir las películas con los actores de una API pública. Yo me genero mis películas en mi localhost, ¿sí? Que escuchan en un puerto y que tengo los get, tengo los posts, puedo dar de alta películas, un get, un post, borrarla, cargarle autores particulares a la película, ¿sí? Te moquea esa actividad, básicamente. Moquear o te hace, sí, moquea es una simulación de eso. Te da esa posibilidad, ¿sí? Entonces, si no tenés ganas de modelar, de consumir un servicio externo y tenés ganas de modelar el tuyo, con JSON Server lo podés hacer. Esa es una herramienta que estuve investigando, Gabriel. Yo el otro día vi un video, me parecía que estaba bastante completito. Y creo que estarías haciendo casi los dos roles. Estarías haciendo un backend, simulando cosas, y del otro lado del frontend, que es lo que básicamente va a ser el TP, va a ser un TP de frontend, ¿sí? Vas a estar consumiendo, en vez de una API pública, estás consumiendo lo que vos estás generando con el otro servicio. Con el otro servicio está dando de alta recursos. Yo lo veo interesante para ver el circuito de la comunicación entre un back y un front. O pueden hacer un TP que combine cosas, que consuma una API pública y traigan un pedazo de cosas y con el JSON Server den de alta otra cosa para combinar las dos historias, ¿sí? Consumo un recurso de la web y otras entidades que yo modelo las saco con el JSON Server, las creo yo con el JSON Server. Eso está bueno. Yo creo que ese sería un TP ideal para mí, pero que les puede servir a ustedes también, ¿sí? Que les puede servir a ustedes para ver un mecanismo de que, bueno, yo creo mis propios recursos, ¿sí? Y veo cómo me genera las rutas y eso, y voy viendo, y genero contenido en mi propio JSON, que actualizo y eso, y no lo tengo que estático, ¿sí? Y por otro lado, combino información que viene de una API pública, y bueno, ahí un poco lo que vamos a estar con Martín y yo, digamos, tratando de ver, bueno, dale, hacete el del modelo, fíjate cómo estás anidando el JSON, qué vas a tener, qué no vas a tener, cargar la historia, cómo vas a definir la historia, en eso lo vamos a ayudar. Pero esa combinación de esas dos cosas no estaría nada mal, creo yo, simulando como si fuese un equipo de trabajo real, porque básicamente en los equipos de producción están continuamente dialogando un backend con un frontend, ¿sí? Profe, ¿qué tal? Sí, Perdón que te interrumpa. habla un cachito más que estás muy lejos, no se Ok. escucha mucho. ¿Ahí se escucha mejor? Más o menos, pero yo te escucho, sí, pero estás medio bajo. Bueno, en mi caso particular, y creo que también de una compañera, nosotros el año pasado recursamos metodología de investigación y ya habíamos aprobado laboratorio y todo lo de este cuatrimestre, digamos. Ahora la Sí, única materia que estamos cursando es esta. Y a nosotros sí, vimos PHP, no vimos nada de Angular ni nada de esto. Igualmente, pero en laboratorio hiciste el trabajo práctico el año pasado, sí, ¿la probaste? sí, Bueno, vas a tener que hacer una carpeta con... Bueno, en tu caso, cuando nos mandes, vamos a ver qué hacemos. sí. Después en el grupo, cuando lo definas con la otra persona que estás, aclarame quién sos. Bueno, dale, Así no interrumpimos el grupo. dale, perfecto. Gracias, profe. No, nada. ¿Alguien más alguna consulta? Sí, profe, yo una consulta con respecto al tema de la cantidad de participantes. Agustín nos Sí. especificó que eran sí o sí dos y no más de dos personas. Eso ya está hablado, que pueden ser tres entonces. Mirá, si es Él nos corto el dijo TP, como creo que va a estrictamente que ser en eran... este caso, 2 es un número ideal. Pero como siempre están dando vuelta que yo soy 3 y que no sé qué, pero 2 es el número ideal en realidad. Ok, Estaría ideal que sean 2. Y bueno, si ya les dijeron eso, tratemos de que sean 2. Nunca dejamos ser 4, por ejemplo. Prohibíamos que sean 4. no, joya, para Pero mí bueno, tres está buenísimo. Pero bueno, lo que pasa igual, es que es está medio bien. corto, es Simplemente medio por eso. corto el TP, por eso se te está diciendo de 2. Joya, ok. Listo, listo. No te- No por ninguna otra historia particular.
Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? Bueno, entonces vayan preparando los TP, vayan pensando, ¿sí? En su temática. El que no tenga temática, después nos escribe, no tengo temática. Estuvimos investigando un par de APIs con algunas cosas que se pueden hacer, nada del otro mundo, pero bueno, sería bueno que por ahí hagan ustedes algo. Bueno, vamos con el último tema del parcial entonces, algo de teoría. Voy a compartir, aunque vieron que las diapositivas yo mucho no las paso, están ahí como recurso, porque no es más fácil darla. ¿Qué hice? ¿Lo cerré? Un cachito, voy a buscar la diapositiva, no está acá, así lo vi. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un poquito de la historia de cómo se construían los sistemas informáticos desde el comienzo de los albores de la informática hasta el año básicamente 2002, 2003, con el auge del UML. Hoy vamos a ver eso, ¿sí? Cómo se construían desde el lanzamiento de los sistemas informáticos, cómo cambió esa metodología en la construcción, que se tuvo que crear un lenguaje como el UML para modelar, ¿sí? Y definieron toda una nueva arquitectura con pasos, ¿sí? De esa arquitectura. Eso nos va a dar la puerta para que después del primer parcial empecemos, o en las próximas semanas empecemos a hablar de metodologías ágiles, ¿sí? Bueno, el primer modelo que estaba, es como que aparece ahí en la figura, se le llamaba modelo en cascada, ¿sí? O modelo clásico. Para que al principio hay otra diapositiva que indica lo que significa el ciclo de vida. El ciclo de vida de un sistema es básicamente como el ciclo de vida de un ser humano. Nace, crece, se implementa, ¿sí? En realidad, lo posible es que no muera el sistema, sino que tenga mantenimiento y que perdure en el tiempo, ¿sí? Eran todas básicamente las fases que nosotros estuvimos viendo. El análisis de un sistema, el diseño de un sistema, la implementación de ese sistema, ¿sí? Básicamente la codificación y la implementación en situ de ese sistema, ¿sí? El nacimiento de la informática, básicamente, lo que se hacía era, se analizaba absolutamente todo lo que tenía que hacer, todo se diseñaba y se hacían flujos de datos y modelos de absolutamente toda la aplicación se codificaba y la aplicación se mostraba al cliente. Y ustedes dirán, no, pero ustedes me contaron que los desarrollos son iterativos e incrementales, ¿sí? Yo tengo que ir con incremento del software continuo al cliente, ¿sí? Pero antes no era tan fácil programar, ¿sí? No había la CIDE que hay ahora, no hay la IntelliSense que hay ahora, no hay la comunidad de desarrolladores que hay ahora, no hay la capacidad de disco y de memoria que hay ahora. Entonces, programar era costosísimo, ¿sí? En términos de plata, horas hombre. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que estar seguro de lo que había que construir. Entonces, todo se modelaba. No se modelaba con UML, como ven ahora, como saben ahora. Se modelaba con diagramas de flujos de datos, ¿sí? Se hacían las mismas escrituras de los requisitos que se hacen ahora, ¿sí? Y se modelaban todo en procesos, ¿sí? Y se hacía lo que llamaba explosión de procesos. Vos decías, no sé, rendición de una caja en un supermercado, que adentro tiene emisión de los tickets de venta diarios, separar los tickets por caja, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, procesar los tickets que vienen de tarjeta maestro. Agarrabas un proceso y lo explotabas, ¿sí? Y adentro a veces escribías el pseudocódigo, para que se den una idea, ¿sí? En mi época te hacían presentar el pseudocódigo en papel, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Entregaba pseudocódigo en papel. Eso era un modelo en cascada, que decían que tenía sus grandes contras, que como vimos es muy difícil pegarle al requisito que el cliente me está diciendo al momento, porque hay mucha variabilidad, ¿sí?
Pero bueno, era una manera que dio comienzo al desarrollo de la carrera de elaboración de sistemas informáticos. Tuvo sus críticas y la gran nota que había era que los sistemas recién te das cuenta cómo funcionan cuando lo ves, ¿sí? Entonces no servía esa manera de desarrollar, porque vimos en las primeras diapositivas que la mayoría de las fuentes de errores estaban ligadas con los requisitos, ¿sí? Yo no me puedo analizar todo el sistema, diseñarlo, ¿sí? Escribirlo, después codificar todos esos algoritmos, ¿sí? Y después recién ahí, cuando terminé con el sistema, aparecía a los 9 meses con el cliente, ¿sí? Seguramente no solamente haya interpretado mal, sino que seguramente parte de esos requerimientos hayan cambiado. Pero bueno, fue el primer sistema propuesto, les voy a mostrar con las diapositivas que estaba acá, que es básicamente el resumen de lo que yo les di, de modelo clásico, también denominado como en cascada. Fue desarrollado por Royce en el año 1970, orientado a fases, se ejecuta de manera secuencial, ¿sí? Entonces tenés la planificación, la especificación de requerimientos, el diseño, la implementación y el mantenimiento. Todas esas fases se ejecutan secuencialmente. ¿Qué quiere decir secuencialmente? Hasta que no termine uno, no arranco con la próxima, ¿sí? Bueno. Voy a pasar rápido porque no tiene más vueltas que esto y no quiero aburrirlos, porque sé que estos temas son aburridos. Creo que lo más importante, la idea que se tiene que quedar es que hacer una planificación perfecta inicial es casi imposible. Básicamente es eso. Se dieron cuenta que por ahí servía más, digamos, analizar, hacer un poco, analizar, hacer un poco y no hacer un análisis gigante, monstruoso de muchísimos meses de desarrollo y después ir con el cliente y que el cliente te diga, no, al final no era esto lo que quería. Eso era costosísimo. Así, en 2 palabras. Sí, básicamente es lo que le acaba de profundizar Martín y eso se ve también acá en las críticas que tenía, que algo que se llamaba el efecto bola de nieve. Cualquier cosa que arrastrase en análisis lo llevas a la implementación, ¿sí? Pero te reitero, no había otra manera de desarrollar sistemas. Era lo que había en ese momento. Sigo y no dan vuelta. Modelo incremental, ¿sí? Vamos con el dibujito. Surge el primer concepto de el ida y vuelta, básicamente, que el desarrollo es algo iterativo e incremental. Yo tendría que hacer una parte del análisis, diseñarlo, codificarlo, implementarlo, mostrarlo al usuario. Diseñar, codificar, analizar, diseñar, codificar, mostrarlo al usuario. Esos serían los ciclos en el cual hay una retroalimentación positiva entre el programador, ¿sí?, el stakeholder o el cliente o el interesado, básicamente. El software no es para el programador, es para el cliente. Y vos tenés que desarrollar un modelo de negocios para el cliente. Entonces, el cliente tiene que estar viendo lo que el equipo de trabajo está desarrollando. Por eso decían, vayamos a un modelo iterativo e incremental, incremento de software. No espero en lo último y le llevo a la implementación, sino que voy haciendo incrementos y entregas parciales, ¿sí? Me acuerdo con los primeros meses, cuando nos tocaba hacer sistemas, y hacíamos un presupuesto y le decíamos, bueno, yo a los 3 meses te voy a traer los clientes, el ABM de los clientes. A los 3 meses te voy a traer las cuentas corrientes de los clientes, ¿sí? Cosas que ahora nunca se haría, no estarías esperando 3 meses el contacto con un cliente. El contacto cliente es diario, por eso están las reuniones y los meetings, y después cada 15 días tenés que entregar algo que te comprometiste en entregar, ¿sí? Estas son las metodologías actuales. Estamos haciendo la historia. Empezaron con un modelo en cascada, rígido. ¿Por qué? Porque era muy costoso programar desde el punto de vista de la eficiencia del recurso humano para programar y de la tecnología disponible, ¿sí? Era básicamente programar en un bloc de notas, ¿sí? No me acuerdo de los prompts de la época de Clipper, pero el prompt para compilar un programa en Clipper creo que era, no sé, lo tenía que tener anotado, era demasiado largo para poder hacer una compilación de un programa en Clipper y donde te faltaba una coma en algún ISF o algo, pero anda a encontrarlo y buscarlo, ¿sí? No tenés no tenés ni la cantidad de recursos que hay ahora ni las herramientas para programación que hay ahora en la actualidad.
Ni las CIDES, obviamente, para programar. Ni siquiera estaba el concepto de programar en la web, ni siquiera estaba el concepto de programar cliente-servidor. Eran todas aplicaciones monolíticas, corriendo en una PC, básicamente. Bueno, ese es el modelo incremental. Martín, cuando quieras acotar, no hay problema. Dale. Bueno, no les voy a seguir con las fases, ni nada, porque no tiene sentido, porque nos va a llevar más tiempo ir a, hoy por lo menos estar en UP. Bueno, el modelo en espiral. El modelo en espiral fue creado en el año 1986 por Bohem y expuso básicamente esta espiral, ¿sí? El espiral, ¿cómo lo recorro? Desde adentro para afuera, desde adentro para afuera. Voy haciendo también un incremento del software, ¿sí? Voy, planifico, hago análisis de riesgo, implemento, evalúo, ¿sí? Esas son las 4 fases en que dividió en ese caso como las 4 etapas por lo que estoy pasando, ¿sí? Fíjense que largo. Ven que acá dice versiones sucesivas del sistema. Voy largando desde acá y a medida que recorro la espiral voy teniendo cada vez más certeza sobre lo que voy haciendo, ¿sí? Es básicamente lo mismo que un modelo iterativo o incremental, ¿sí? Donde lo que voy tratando de armar son versiones cada vez que se aproximen más a la realidad en mi planificación, en mi diseño, en el prototipado, en el desarrollo y en el testing y en el feedback con el usuario, ¿sí? No sé qué acotarle más de esto. Con cada iteración se crean sucesivas versiones del software. La diferencia de este modelo es que contempla el riesgo como factor. El modelo comienza con la determinación de los objetivos, tanto funcionales como de rendimiento. Es un modelo evolutivo, contiene una nueva etapa que es el análisis de riesgo, genera versiones actualizadas, es un enfoque más realista que los otros modelos. No requiere una definición completa de los requisitos para comenzar el desarrollo, son más visibles los requisitos del final de la primera interacción. Sufrir retrasos corre un riesgo menor, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Existen complicaciones al medir los riesgos, se requiere participación continua del cliente, lleva más tiempo volver a generar una especificación de requisitos cuando se modifica o se mejora el software. Bueno, vieron que lo estamos pasando bastante rápido. Hasta ahora vimos básicamente 2/3 modelos: análisis en cascada, rigidez, evolutivo, ¿sí? Como el que estamos viendo, modelo en espiral de Bohem, ¿sí? Donde voy pasando por las 4 fases, iterando. Supuestamente introduce el concepto de riesgo, donde tengo que evaluar algún riesgo a medida que voy analizando, diseñando, ¿sí? Bueno, vamos con el proceso unificado. El proceso unificado fue creado por Jacobson, Bosch, Rambam, que en alguna vez también se lo llamó la banda de los... No iba a decir nada, no. Me estoy confundiendo con los patrones de diseño. Bueno, estas personas fueron las creadores del UML. Así como los ven, fueron los que crearon, los que sellaron que en la industria el concepto del modelado del UML, fueron los que desarrollaron el primer software para modelar en UML también. Y esto tiene auge con el desarrollo de la programación orientada a objetos, ¿sí? El desarrollo de la programación orientada a objetos cambió por completo la forma de modelar. Yo les dije que antes se modelaba con diagramas de flujos de datos, ¿sí? Y ahora eso no era más factible, ¿sí? Antes se dividía el pensamiento en procesos, en funciones, ¿sí? Después, cuando la programación orientada a objetos corre y gana como paradigma antes estaba como el paradigma procedural de procedimientos, ¿sí? Nosotros programábamos básicamente funciones con parámetros de entrada y de salida, como podrán habrá hecho en C, ¿no? En C, sí, cuando ven en primer año ven programación procedural, ¿no? Sí. Sí. Bueno, cuando la programación orientada a objetos le gana como paradigma a la programación procedural, había que hacer nuevos modelos para representar, ¿sí?, esa nueva realidad y esa nueva forma de modelar los sistemas, porque cambiaba por completo la forma en cómo miro los sistemas. Nosotros ahora le estamos dando mucha bolilla al modelo conceptual, porque estamos haciendo nuestros modelos de negocio, ¿sí?
todavía no le dimos bola o no le estamos dando bola a los servicios o a los métodos de las clases, porque como estamos viendo, la programación ha variado tanto, ¿sí?, que esos modelos míos no tienen casi métodos. Los métodos están en servicios externos a mi modelo de negocio. Es como que mi modelo de negocio es un objeto que tiene atributos en algún momento, que sabe qué información almaceno, y después toda la comunicación entre esos objetos ocurre en diferentes servicios de un backend y de un frontend, o en una página web, en una aplicación de celular, en lo que sea. Pero lo importante era ese modelo mío de dominio, donde tengo toda la información estructurada que necesito en algún momento tener. El proceso unificado también crea y cambia el paradigma de cómo modelo los requisitos. Nacen los casos de uso con el proceso unificado, ¿sí? La industria selló el concepto de qué es una clase, qué es una asociación, qué es un rol, qué es una cardinalidad, qué es un diagrama de secuencia, qué es un diagrama de secuencia detallado. Si los requisitos los especifico con los casos de uso, los casos de uso hago las historias narrativas, todo eso fue creado e ideado por la comunidad, básicamente, de desarrolladores, ¿sí? Así como ahora hablan de metodologías ágiles, en ese momento, al cambiar de paradigma procedural a programación orientada a objetos, se tuvo que cambiar el paradigma de modelado, básicamente, ¿sí? ¿De modelado de qué? De cómo lanzo el sistema. Si yo sé cómo modelo requisitos y cómo lanzo el sistema. Nosotros vimos que tenés que tener un análisis. Ese análisis lo terminás especificando en casos de uso, ¿sí? Los casos de uso los modelás en diagrama de modelo dominio, modelo conceptual, ¿sí? Que después vimos que es algo similar a una persistencia, porque esa información y ese flujo lo tengo que terminar guardando. Bueno, UP significó la definición de cómo trabajo con este nuevo paradigma que se estaba imponiendo, que era la programación orientada a objetos, ¿sí? Definieron hitos, definieron fases para todo esto. No solamente crearon el UML, acuérdense que el UML significa el lenguaje universal de modelado, ¿sí? Porque cuando estoy viendo ciclos de vida, modelo, no programo nada más. La programación es una parte, ¿sí? Tenés análisis, diseño, implementación. Ahí va la programación, ¿sí? Yo no puedo programar si no sé qué información tengo que crear, cómo va a viajar esa información, qué es el negocio del cliente y cómo lo tengo modelado ese negocio del cliente. Bueno, entonces con UP, a ver si tengo el dibujito para acá. ¿Qué significaba ese proceso unificado? Era el conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos del usuario en un sistema de software. Era una metodología de desarrollo de software que estaba basada en componentes e interfaces bien definidas. Le quiero mostrar primero el grafiquito. Acá está. Grafiquito clásico de proceso unificado. Bueno. Están, ¿no? Sí, acá está. Sí, profe. No, como a veces no escucho nada y no sé si... Bueno. Este es el ejemplo clásico de las fases y las iteraciones que había definido el proceso unificado, ¿sí? Acá ven fases, acá arriba ven fases, ¿sí? En el eje, digamos, como si fuesen columnas, ven fases. Las fases eran la factibilidad, la elaboración, factibilidad o inicio lo llamaban. Elaboración, construcción y transición, ¿sí? Acá ven como áreas o diferentes áreas sombrías que ocupan las disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas que intervienen en el desarrollo de software? Modelar el negocio, lo que nosotros estábamos haciendo en el modelo del dominio. Estábamos modelando el negocio. Estableciendo requerimientos, análisis y diseño, es todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Codificación, prueba, instalación, disciplina de soporte, administración y configuración de cambios, administración de proyecto del ambiente. O sea, que modeló el negocio, requerimientos, análisis y diseño es lo que estuvimos viendo hasta ahora, sin saber que estábamos construyendo UP, o que estábamos trabajando con alguna metodología similar a UP. En cualquier metodología tenés que hacer esto. Modelar el negocio, los requerimientos, el análisis y el diseño.
¿sí? Mínimamente es el análisis, acuérdense qué es lo que tengo que hacer, y el diseño el cómo. Hoy estuvimos hablando cómo iba a ser el TP, ¿sí? No vimos el análisis, vimos el cómo, el diseño, la arquitectura del sistema, ¿sí? Lo que llama la arquitectura de ese sistema. Entonces esta gente propuso 4 fases donde tienen diferente preponderancia algunas de las disciplinas. En la factibilidad y en la elaboración, ahora vamos a ver qué involucraba cada una de ellas. Fíjense que lo que más tiene importancia es el modelado del negocio, los requerimientos, el análisis y el diseño, ¿sí? En la construcción, a partir de la construcción, lo que tiene más preponderancia de las disciplinas que tienen un equipo de trabajo es la codificación, la prueba que se hace de manera constante, la instalación ocurre en la transición, cuando yo ya estoy implementando. ¿Y cuáles son las disciplinas del soporte? Manejar alguna herramienta de gestión de proyecto, ¿sí? Administración y configuración de cambios, administración del proyecto, fíjense las lomas o las áreas que representa esto, involucra cada una de estas disciplinas en qué fases están. Y habló el concepto de interacción, ¿sí? Interacción es, o hito es, presento tal cosa en determinado tiempo. Entonces, como ven, conjugaba el desarrollo iterativo e incremental con las disciplinas e incorporó el concepto de fases e incorporó el concepto de interacciones. E incorporó el UML. Todo eso fue un gran paradigma en el desarrollo de sistemas. Naciendo básicamente por año 2001, por ahí. Como verán ustedes, estamos unos 20 y pico de años atrás en la historia. El paradigma de las metodologías ágiles cayó en contraposición a esto, diciendo, vayamos por cosas mucho más ágiles y no tan pesadas como era el desarrollo anterior, porque esto requiere mucha documentación. Mucha documentación. ¿Qué significa mucha documentación? Mucho papel. ¿Qué significa mucho papel? Significa que si vos te recibías hace unos 20 años de ingeniero en sistemas, tenías que presentar una carpeta que más o menos eran unas 400 hojas de modelado. Porque tenías que entregar todo lo que modelaste para llegar a la solución. No solamente tenías que entregar el software, sino que tenías que entregar tu pensamiento de ese software. ¿Qué es el pensamiento del software? Tenías que escribir con quién te entrevistaste, qué requisitos le sacaste a ese entrevistador, de ese entrevistador qué caso de uso relevaste, después hacer las historias narrativas de todos los casos de uso, después hacer los modelos de dominio de todos esos casos de uso y después hacer el diagrama de secuencia detallado. ¿Qué significa el diagrama de secuencia detallado? Es cuando el actor ejecuta la facturación, ¿qué objeto creas? ¿Este objeto con qué otro objeto se comunica? Y con los métodos había que hacer una flechita y explicar en detalle la secuenciación de cómo se llamaban las clases con los métodos en tu sistema. Llegabas a las 300, 400 hojas de documentación. Y aparte el sistema tenía que estar andando. Volvemos a repetir, lo ves ahora y decís, es una locura. ¿Sí? No estaban las IDEs que hay ahora. No estaba la capacidad de consulta de la información que hay ahora. No está el background de información que hay ahora. No estaba Git ni estaban los repositorios de nada. Nada de todo eso existía. ¿Sí? Construir software no tenía la habilidad ni la mano de obra formada. Es una industria muy nueva. No tenía la mano de obra ni siquiera formada para poder darle agilidad al desarrollo, ¿sí? Entonces involucraba modelar mucho para tener certezas y después poner a programadores a trabajar, ¿sí? Entonces, el proceso unificado crea el UML, ¿sí? Y crea y lo liga fuertemente a los casos de uso, porque el caso de uso tenía todas las actividades que hace un actor. Entonces, de ese caso de uso salía después, como estuvimos viendo, las historias narrativas, y en la historia narrativa tenés una manera fácil de dialogar con tu cliente, porque está escrita en lenguaje natural, y mostrarle lo que vas a hacer. ¿Sí? Vimos que tiene mucha utilidad el caso de uso, si no es muy difícil construir software si no tenés
prediseñado cómo va a ser que el actor se va a enfrentar a lo que vos estás diseñando. Tu cliente te habla de cosas que después en tu cabeza lo transformás en objetos, básicamente, ¿sí? Que los tenés relacionados. Vos ahí estás modelando el negocio del cliente. Ahora, ese modelo cobra vida cuando alguien toca una interfaz de usuario, de cualquier cosa, sea de un aplicativo, de un celular, pone una URL en una página web, lo que sea. Ahí cobra vida. Y ahí esos objetos y ese caso de uso provocan que se creen cosas que dialoguen los backend con el frontend con estructuras de información. Entonces, dijeron, una cosa fundamental y que centra todo es el caso de uso. Ahora, el caso de uso hay que realizarlo. ¿Qué significa realizarlo? Si vos descubriste que la cajera factura, me tenés que hacer toda la secuenciación de cómo es la facturación. Con los modelos de UML. Diagramas de caso de uso, historia narrativa, diagrama de clases, diagrama de secuencia. Esta materia cada vez la vamos recortando más en lo que es UML. Antes dábamos diagrama de secuencia y diagrama de secuencia detallado. Ahora ni se los muestro, porque no tiene sentido que se los muestre. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Entonces, quédense que UP tenía fases. Inicio, elaboración, constitución, construcción y transición. ¿Sí? Donde en esas fases, las diferentes disciplinas que involucran un equipo de trabajo, ¿sí? Tenían diferentes preponderancias de acuerdo a la fase que están. Si voy para arriba van a ver que esto que tenemos acá arriba, ven que dice factibilidad o inicio, yo le dije que se podía llamar inicio, elaboración, construcción y transición, ¿sí? ¿Qué es el inicio? Define el alcance del proyecto. La elaboración, planificar el proyecto, elaborar una arquitectura base. La construcción es construir el sistema y la transición y el volcado del usuario, ¿sí? Ven que dice que UP está dirigida por los casos de uso, guían el proceso de desarrollo. Está centrado en la arquitectura, la visión común del proyecto, con el uso del UML, es interactivo e incremental. Una interacción involucra actividad de todos los flujos de trabajo, deben ser organizados. Así que una interacción, cuando yo voy a interactuar, ¿sí? Y voy a hacer un hito y entregar mi sistema, estuve pasando por todas las disciplinas. ¿Sí? Vieron que el proceso en espiral hablaba de que continuamente tengo que estar analizando, modelando, codificando, probando, instalando, ¿sí? En realidad el proyecto de software es eso, es un conjunto de tareas que van haciendo eso. Ahora tenemos los diferentes roles adentro de un proyecto. Tenés el project manager, tenés el equipo del backend, el equipo del frontend, el equipo del testing, el equipo de QA, ¿sí? El equipo de UI. Fíjense que todos esos que estaban introduciéndose ahora son todas las disciplinas, que ahora tienen roles y profesiones. En ese momento no. ¿Sí? Ahora aparecen muchas obviedades, pero en aquel momento se iban definiendo estas cosas. ¿Sí? Que antes, cuando estamos acá, antes eso no existía. Les resulta apasionante esto, ¿no? Están fascinados. Están fascinados, ¿no? Me imaginé. Fuera de foco. Me imaginé que los iba a fascinar. Por eso se los voy tratando de pasar rápido, pero bueno, en algún momento cuando diga... Querés cortar con la dulzura, ¿no, Fernando? ¿Cómo? Querés cortar con la dulzura, digo. No, con la dulzura. Lo que pasa es que yo entiendo el otro lado, pero por lo menos la historia de por qué se llaman metodologías ágiles. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Ágil ante qué? ¿Sí? Ágil ante lo que había antes. Tampoco es que las metodologías ágiles deben tener 15 años, no deben tener más. Y ahora todo el mundo habla de las daily, de las meetings, del sprint, ¿sí? Del backlog. ¿Sí? ¿Pero dónde surgió todo eso? Surgió porque había problemas. ¿Sí? Y nadie quiere seguir modelando, sino que yo quiero programar. ¿Sí? Y esto lo que me hacían era modelar mucho. ¿Por qué? Porque crearon el lenguaje para modelar. No lo crearon el lenguaje para programar. Los lenguajes de programación ya estaban.
¿sí? Crearon los lenguajes para modelar. ¿Para modelar qué? Lo que tengo que hacer. Entonces, todo, el software no era nada más que el software ejecutándose. El software era el software más el modelado. Después les voy a traer unas carpetas de chicos que se han recibido en FASTA, de ingeniero en sistemas, y es un bibliorato lleno, la carpeta, con todos los casos de uso, las historias narrativas y todos los diagramas UML de esos casos de uso. ¿Sí? Los diagramas de clases y los diagramas de secuencia. Reitero, en el diagrama de secuencia tenías que explicar, cuando el actor aprieta nueva venta, tenías que hacer que se crea el objeto venta. Venta se setea con sus atributos, se corre el método setFecha, ¿sí? SetFecha, la venta crea la línea, hace un create de la línea, tenías que poner todas las clases, ¿sí?, que vos definías y que intervenían en el proceso cuando el tipo aprieta el botón nueva venta. ¿Y qué pasa cuando el tipo aprieta el botón en el escáner? Crea una nueva línea, tenía que dibujar, hacer un modelo, dibujar. Para eso se hacían en el Enterprise Architect, los diagramas de secuencia. Un hinchadero, pero la tesis era eso. Era el software funcionando, más todo lo que vos modelaste en tu cabeza para crear ese sistema. ¿Sí? Bueno, sigo un poquitito con UP, para no terminar de mareándolos. Ya lo pasé todo. Estás emocionado. Estoy emocionado. Mirá, lo liquidé en un aura este problema. ¿Qué había que tener resuelto supuestamente? Voy a dar los conceptos ahora. ¿Qué tenía que tener desarrollado en las diferentes fases de UP? Decían, en la fase de inicio es lo que sería a grandes rasgos un estudio de factibilidad del sistema, ¿sí? Donde tengo que tener resuelto básicamente un 20% de los casos de uso a gran escala, te decían, ¿sí? Sin gran detalle. Cuando paso a la fase de elaboración, decían que tenía que tener documentado, hecho en papel, ¿sí?, el 80% de los casos de uso de mi sistema y la arquitectura testeada. ¿Qué creen ustedes que es la arquitectura testeada? Así no hablo solo yo o Martín. ¿Qué significa la arquitectura testeada? ¿Que haya sido probada en algún momento, quizás? Sí, ¿qué es la arquitectura? Se haya probado como un esqueleto para Bien. las aplicaciones. Bien. Yo tengo que saber que, no sé, por ejemplo, uso una arquitectura MVC con determinado framework. Yo ya haya montado uno o dos casos de uso, veo que esa arquitectura responde, veo que el equipo se entrenó, ¿sí?, que lo sabe usar, entonces ya paso a la fase de construcción. Ya tengo el 80% de los casos de uso escritos, tengo la arquitectura, ese esqueleto, ya aprendí cómo montar los casos de uso, porque después lo que me queda es montar todos los casos de uso adentro de esa arquitectura. Ustedes en su TP van a usar una arquitectura, si querés así decirlo. Suponete que usen JSON Server, ¿sí? ¿Cuál va a ser la arquitectura? Y voy a simular que alguien me está proveyendo los servicios de mi recurso, que voy a tener un localhost que expone recursos en un determinado puerto, ¿sí? Yo ahí estoy simulando que doy de alta eso. Ya sé usar JSON Server para generar entidades. Ya tengo modelado mi modelo de dominio, ¿qué es lo que quiero hacer? Con el JSON Server tengo que crear objetos de ese modelo de dominio y guardarlo en un JSON, ¿sí? Y después, del otro lado, ya sé cómo consumir desde Angular ese recurso que me estás poniendo, el backend ficticio que tengo, que no lo elaboré, sino que estoy usando recursos que ya me dan un sistema que me da otro, y sé maquetar bien mi sitio, todo. Bueno, ¿cuántos casos tengo que hacer? ¿20? Bueno, ya probé 1 o 2 sobre esa arquitectura, anda bien, lo que me queda es construir. ¿Sí? Si ya tengo el 80% de la problemática a resolver, mi arquitectura ya la tengo montada, cuando ya resolví el 80% de las cosas, tengo un gran alcance de cómo se relacionan esos diferentes casos de uso, ya tengo bien modelado mi objeto de negocio, sé lo que tengo que crear, porque lo estuve analizando, viendo y modelando.
Después dije, bueno, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué arquitectura uso? En el TP, esta, para que tengan una idea, ¿sí? ¿Qué equipo de trabajo tengo? Bueno, esos casos de uso los monto en esa arquitectura. Entonces tenemos la fase de inicio, la fase de elaboración. La fase de elaboración terminaba con el 80% de los casos de usos escritos en papel, formando parte del bibliorato. Hecho el modelo de dominio de esos casos de uso, ¿sí? Que vieron que no es tan sencillo hacer un modelo de caso de uso real, aplicado y que va a ser puesto. Y la arquitectura, monto alguno de los casos de uso en esa arquitectura. Cuando ya testeo todas las cosas, paso a la otra fase que es la construcción. Y empiezo con las iteraciones a entregar a mi cliente. Entonces, UP dio inicio, no solamente creó el UML, el lenguaje unificado de modelado, sino que fue criticada después por la fuerte documentación que generaba todo esto, ¿sí? Y obviamente el cliente, que es un gran cambio radical que tuvo con respecto a las metodologías ágiles, no era un gran partícipe de esto, ¿sí? No participaba en el modelado, obviamente, no participaba en la definición de arquitectura, aparecía después viendo nuestro producto recién muy tarde en la fase de construcción. ¿Sí? ¿Siguen hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Ahora voy a buscar otras diapositivas. Ah, no la subí acá. Espera un cachito, ¿eh? Si lo voy a subir desde acá. Pensé que lo había subido. Pero, che. ¿Se ve mi pantalla o no? Sí, se ve todo. No, lo tengo que buscar acá. ¿Para qué lo busco? En el coso, en el campus de la otra materia. Curso. Aquí para atrás. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, sí, Fer. Voy a cortar. No le quiero pasar todo esto, ¿eh? Esto se lo voy a dejar subido en el, en el campus, ¿sí? Yo acá les voy a dar, y más que ya son las 7:10,
los tips principales de las diapositivas, ustedes, este es un extracto de un PDF que armé en algún momento que era muy grande, así que es como una especie de mini resumen de las metodologías ágiles, ¿sí? Del porqué de las metodologías ágiles hasta que lleguemos a Scrum, ¿sí? Scrum es una de las metodologías ágiles, ¿sí? Que viene desde el concepto de rugby, de empujar todos juntos para adelante como un equipo, ¿sí? De ahí viene el Scrum. Pero las metodologías ágiles es un concepto mayor, ¿sí? Que se fundó en algún momento cuando hubo una reunión de los metodólogos tratando de crear otra dinámica de trabajo empresarial. Por eso acá estaba la frase, yo les voy mostrando estas frases que están separadas acá. Trabajar en favor de la naturaleza humana en lugar de su contra y enfatizar que el desarrollo de software debe ser una actividad agradable, ¿sí? El desarrollador de software no quiere documentar, no quiere estar todo el día modelando, ¿sí? Si bien hay parte del equipo de trabajo que tiene que modelar, ¿sí? El proceso de creación de software siempre es un proceso creativo y es difícil de predecir, entonces introdujeron el concepto de adaptabilidad. Vieron que acá estaba el tema de predictivo versus adaptable. Las otras metodologías que eran fuertemente pesadas querían predecir todo, por eso modelaban todo. Vieron que yo le dije que el modelo en cascada hacía el modelo de todo. Después le estamos diciendo que las metodologías ágiles volvían a modelar y armaba tu carpeta de todo el modelo que habías hecho. ¿Por qué? Porque lo quisieron llevar de la misma manera que trabajaban las otras metodologías, ¿sí? Las otras metodologías, ingeniería o los ingenieros civiles, un arquitecto, ¿sí? Un ingeniero mecánico, un ingeniero electricista, ¿sí? Trabajan de una manera completamente predecible hasta siendo, no sé, si un ingeniero civil tiene que hacer un puente, presenta los planos, presenta las maquetas, hace las pruebas de carga, de esfuerzo del hormigón, ¿sí? Las tensores del cable, no se pone a construir el puente si antes no pasó por el modelado absoluto y total, ¿sí? El tema era, ¿el software tiene la misma naturaleza o es un equipo de gente, ¿sí? Que trabaja abstractamente, con diferentes niveles de abstracción, con una interacción hasta humana distinta? Entonces no podemos generar los modelos de absolutamente todo y eso sea un eje vital en el concepto donde eso que hice permanece inalterable, ¿sí? Porque se dieron cuenta que el software es un proceso de desarrollo completamente adaptativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que modelar un negocio, no tengo que construir algo que tiene una matemática rígida, ¿sí? Tengo que construir algo que tiene un modelo que lo tengo que continuamente ir retrabajando con el equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Estoy tratando de abreviar esto para no comernos 1 hora 20 de leer la diapositiva, ¿eh? Esto es lo que damos todo en metodología de sistema 2. Dice, las otras metodologías, ¿qué hacían? Todos estos conceptos que le estoy dando es por la introducción de los que vamos a ver los equipos de trabajo que tienen las metodologías ágiles, donde se habla de equipo, y acá fíjense que lo que decía antes, las otras metodologías que hacían todo predecible es, si yo tengo un trabajo predecible, es decir, si yo tengo los planos de un puente, después pueden venir obreros a realizarlo. El obrero no sale de los planos, de los mapas, de las cargas que yo les di, ¿sí? Está todo modelado y todo rige bajo determinadas normas, incluso pasa hasta la municipalidad o lo que sea, sella, firma y autoriza. El desarrollo de sistemas no es de la misma manera, ¿sí? Las metodologías predecibles quieren que todo eso que sea diseñado, después vengan, dice, gente de más bajo nivel, vengan un equipo de obreros, ¿sí? Básicamente, y con esos planos construyan.
Así como yo tengo un arquitecto que me diseña la casa, ¿sí? Presenta los planos, tiene la carga de todo, la definición de todo, lo presenta a un grupo de obreros que puede ejecutar ese plan, ¿sí? Como vimos antes en las metodologías anterior que vimos, sobre todo de UP, hacían todo predecible. Fíjate que en la fase de elaboración que yo les mencioné, tenías que tener el 80% de los casos de uso escritos. Tenías que tener, por lo tanto, el 80% de los modelos de negocios diseñados y asociados, ¿sí? Con la arquitectura ejecutable. Y recién a partir de ahí construías, ¿sí? ¿Por qué todo eso? Porque se querían basar en las demás ingenierías que le estoy diciendo. Querían ser predecibles porque no que, como las otras ingenierías no son adaptables, ¿sí? Vieron que esas metodologías, no daban resultado. Entonces, le estoy tratando de explicar esa transición entre metodologías pesadas y las metodologías ágiles. No se me duerman, por favor. Yo estoy tratando de hacer lo más ágil posible. Hasta que lleguemos a la frase. Estamos. ¿Cómo? De que estamos, quédate tranquilo. Bien, lo que le estoy tratando de hacer es que no se coman este mambo de tener que yo leerlo en PowerPoint y de tratar de dejarle los conceptos básicos, ¿sí? Un concepto básico es, no puedo ser previsible por completo en el desarrollo de sistemas, ¿sí? Tengo que tener una adaptabilidad, ¿sí? En esa adaptabilidad que tengo es un continuo diálogo. ¿Vieron que a la mañana se hacen las daily? ¿Sí? ¿Por qué se hacen las daily? En parte por estos conceptos. Tengo que estar continuamente refinando las elaboraciones y en continuo adaptándome, básicamente para usar los mismos conceptos, a lo que está pasando a diario en ese desarrollo. ¿Sí? Esperen que les quiero seguir viendo algo. Quiero llegar al último de esto. Martín, ¿te puedes fijar si está el paradigma ágil todavía en la web levantada? Creo que era agile.org, algo por el estilo, donde estaba el manifiesto ágil. El manifiesto ágil. Poné manifiesto ágil. Así no los quiero volar con todo esto, porque no tiene sentido en esto. Agile manifiesto.org, ¿puede ser? Sí. Sí. ¿Qué te pasa? Sí. ¿Está vivo todavía? Es un HTML pedorro, ¿eh? ¿Sigue estando así? Bien. Sí, cumple. Bien. Bueno, todavía vive esto, mirá. Todo este PowerPoint que le estoy hablando y que no se los quiero, se los dejo para que le interese, ¿sí? Fíjense que habla de previsibilidad versus adaptabilidad. Después, ¿cómo hago para que la gente de desarrollo de software esté ligada, dice, manejando un proceso orientado a la gente? ¿Sí? ¿Cómo mantengo a esa gente, que son los programadores, en un proceso creativo permanentemente ligados a lo que tienen que hacer? ¿Sí? Fíjense los titulares que tienen, poniendo a la gente primero. Antes estaban hablando, ¿sí?, de todo lo que era predictivo versus adaptable. El software no es completamente previsible. No me sirve generar una documentación exhaustiva al inicio. No me sirve esperar el 80% de los casos de la arquitectura montable para empezar a interactuar con el cliente, ¿sí? La dinámica de la gente de sistemas no es la misma que la división de tareas y roles, donde tenés unos ingenieros que diseñan, generalmente mejor pagos que la clase baja, ¿sí?, que la clase obrera que realiza ese trabajo generado por diseñadores, arquitectos, ¿sí?, ingenieros. Esa misma dinámica de gente no se complementa. Incluso cuando empezaron ustedes las metodologías ágiles, la gran innovación que tuvo sistemas es, te pongo jueguitos, te pongo ping-pong, no te pongo horario de trabajo, ¿sí? Te dejo las mesas para que jugués.
¿sí? Vos tenés que complementar con objetivos diarios, que todo tu equipo sabe lo que te tocó a vos, ¿sí? Si vos necesitas si en 2 horas podés realizar tu trabajo de una manera completamente organizada, en el medio querés jugar al ping-pong, ¿sí? Querés ir a jugarte a los fichines y volvés, se podía hacer, ¿sí? Todos esos conceptos, ¿sí?, que fueron innovadores en la industria del desarrollo tecnológico, era porque las metodologías están advirtiendo que el software no se crea ni se construye igual que otras ingenierías, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho de proceso creativo intelectual presente ahí. Entonces, el software es muy difícil que sea predecible, sino que estás en un proceso de continua adaptabilidad sobre lo que estás diseñando y modelando. La dinámica laboral de la gente no es igual a otras ingenierías, ¿sí? Donde generalmente tenés roles muy jerárquicos, ¿sí?, con roles más bajos que básicamente están haciendo tareas repetitivas montando algo ya predecible, ¿sí? Montando un techo, elaborando paredes, poniendo ventanas de alguien que ya absolutamente previó, eso cómo iba a generarse. El software, la gente no interactúa de la misma manera, ¿sí? Fue muy novedoso cuando de repente en tu jornada laboral cortás y me voy a jugar al ping-pong con mi compañero de trabajo. Nadie me va a decir nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu equipo diariamente ya se había reunido y sabía qué era lo que vos tenías que hacer. Por eso decían, todos los días a la mañana tenés 15 minutos de estar hasta parados entre sí, comunicándose, hoy voy a hacer esto, esto y esto. Tenés esa dinámica permanente. ¿Sabés? Si tenés habilidades para hacerlo en 3 horas, bueno, hacerlo en 3 horas, ¿sí? Si querés cortar cuando vos tengas ganas y seguís produciendo después, producís después. Vos sabés lo que tenés que hacer, ¿sí? Bueno, todo esto dio origen a algo que se le llamó como principios del manifiesto ágil, ¿sí? Vieron que ahí están, esta es una foto, o el manifiesto ágil es algo que hizo, que fue como el puntapié, y es algo que lo van a ver en todos los libros, que en esa reunión que se llevó a cabo, no dice acá en qué época fue hecho esto, bueno, no me acuerdo justo el año, dice, no me acuerdo en qué año fue dictado ¿te Eso lo fue puedo? en febrero del 2001. Febrero del 2001, bien. Es importante que les lea, creo, los principios del manifiesto ágil para después entrar todo el otro PowerPoint que les mostré, le pasé por arriba, porque si no los desmayo. Quédense que todas esas discusiones que se armaron por el tema de qué nos traía UP desde antes, ¿sí?, con un modelado completamente previsible, porque lo vimos en las fases, ¿sí?, sin construir nada, estoy el 80% de los casos de uso escritos y modelados y documentados, ¿sí? Vieron que esa no era la manera de trabajar. La misma dinámica de la gente no era la misma. Entonces largaron un manifiesto, ¿sí? ¿Qué es esto que les voy a leer ahora? Seguimos estos principios. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua del software con valor, ¿sí? El software no es para nosotros, es para nuestro cliente, ¿sí? Mediante la entrega temprana y continua del software con valor. Aceptamos que los requisitos cambien. Nada es muy predecible, hay que adaptarse. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Puede ser que yo esté ya entregando un release 2 y me dé cuenta que lo que hice en un release 0 cambió. Lo tendría que aceptar ese cambio. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. Vamos a ver que en Scrum surge el proceso de sprint, ¿sí? Un equipo define qué es capaz de entregar cada 2/3 semanas y se compromete a entregarlo, y hay reglas para eso, ¿sí? Y hay métricas para eso. Y hay diferentes maneras para estimar qué soy capaz de hacer como equipo, no como persona, no yo. El equipo entrega cosas, ¿sí? Entonces, entregamos software funcional frecuente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. Los responsables del negocio y los desarrolladores trabajamos juntas en forma cotidiana durante todo el proyecto, y esto también es importante, ¿sí? El cliente
el que me pide el software es parte del equipo, ¿sí? No es nada más el tipo que paga. Si el tipo presente dentro del equipo, es muy difícil que yo haga el software. Porque él sabe lo que quiere, no lo sé yo. Yo se lo tengo que sacar a él lo que quiere. Yo puedo contribuir con cosas técnicas, con propuestas, teniendo una visión distinta al que puede tener el cliente, pero el cliente es parte del equipo. Incluso, en algunos lados, les hacen escribir los casos de uso de las historias al cliente. ¿Vos querés vos querés que yo te haga el software? Escribime lo que querés. ¿Sí? No es mala la idea esa. Y bueno, por algo fueron llegando a toda esa historia. ¿Sí? Lo capacitan al cliente en escribir esas cosas. ¿Sí? Menos lugar de error tenés. Viste que en muchas entrevistas vos tenés una evaluación técnica con una empresa que te toma y después ves si el cliente te toma. Después te tiene que tomar el cliente. Si el cliente le agrada, digo, le agradás al cliente o por conocimientos técnicos o porque sos proactivo o por lo que sea. Pero fíjate que hasta el cliente interviene en la selección del equipo de las personas que quieren trabajar para llevar eso adelante y llevarlo a cabo. ¿Sí? Entonces, este manifiesto, si algún día ven las diapositivas anteriores, que yo se las pasé muy rápido porque no los quiero desmayar, hablaban de la previsibilidad, hablaban de la adaptabilidad, hablaban si me pueden asemejar, hablaban de UP, con todo lo que me hacía documentar, y vieron la fase con las iteraciones y los modelados del negocio, que era la barrita que tenían al costado con todas las disciplinas, y discutían si el crear software es lo mismo que lo que ocurre en ingeniería civil, en una arquitectura, en una fábrica automotriz. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Yo tengo que entrar a las 8 y irse a las 4, ¿sí? Y estar en una zona de producción a escala en serie software. ¿Eso anda? No, supuestamente no. Este manifiesto es una expresión de esas sentencias, ¿sí? Que dieron origen a las metodologías ágiles. Entonces, los responsables del negocio y los desarrolladores trabajamos juntos, de forma cotidiana durante todo el proyecto. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. ¿Sí? El equipo. Hablan siempre de equipo. ¿Sí? Y fíjense que, a su vez, la metodología se llamó Scrum, porque se empuja como equipo. ¿Sí? El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. ¿Sí? Antes de que estén los streaming y Zoom y Meet, la metodología ágil estaba presente. Entonces tenías un Zoom donde todos los días se reunían los equipos de trabajo y se discutían qué es lo que hice ayer, qué es lo que voy a hacer hoy. Y era supuestamente cara a cara, donde vos sabés los integrantes del equipo en qué está cada uno, porque sabés que dentro de 2 semanas tenés que entregar. Si tenés ganas de tirarte a la pileta y ir a jugar al ping-pong, está bien, hacelo a la hora que vos quieras, con las demandas de que vos tengas de entretenimiento y de trabajo. Pero sabés que tenés que cumplimentarlo el trabajo. Y al otro día tenés que enfrentarte con tus pares y decirle lo que hiciste. Y si no llegaste a hacerlo, ¿qué problemática tuviste? ¿Sí? Entonces acá dice que el método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo entre sus miembros es la conversación cara a cara. El software funcionando es la medida principal del progreso. ¿Sí? No me sirve generar todos los modelos que me hacían antes. Yo quiero ver el sistema funcionando. ¿Sí? Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejoran la agilidad. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Después, cuando veamos un poco de metodologías ágiles, vamos a ver qué significa eso. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Y ahí incorporan un concepto que se llama Sprint Review, que supuestamente
Después de finalizar un sprint, que es cuando vos entregás el software, tenés las reviews y se lo presentás a tu cliente y discuten, ¿sí? El sprint básicamente es un conjunto de tareas que te llevaste para hacer y la complementaste en 15 días, ¿sí? Es como que tenés una pila de requisitos y vos decís, bueno, ¿qué soy capaz de hacer en 15 días? Y puedo hacer el requisito 1, 3 y 5. Es más chiquitito las historias, no es tan grande como un requisito. Puedo hacer 1, 3 y 5. Y vos, yo me llevo para hacer el 4, el 5 y el 6. Y vos, yo me llevo el 7, el 8 y el 9. A las 2 semanas tenemos que tener todo listo, ¿sí? Y después tenés las sprint review y el sprint retrospective. Si no llegaste a tiempo, si estimaste mal lo que ibas a tardar, qué problemáticas hubo, todas esas cosas están presentes como artefactos dentro de una metodología. Después cuando veamos Scrum, que es lo que básicamente vamos a ver, por ahí mencionamos algo de Kanban, vamos a ver que cumplen básicamente con esto que se narró en la metodología ágil. Y cuando vemos Jira o cualquier otro gestor, Jira ¿qué es? Es un tablero de comando de proyectos que tiene incorporado todos estos conceptos. ¿Sí? Diseñó el software que me permite generar un backlog, generar sprint, generar la review, la retrospectiva, hacer estimaciones, asignar tareas a usuarios, ¿sí? Generar las historias. Me permite gestionar el proyecto. ¿Sí? ¿Una duda, consulta? No, profe, por ahora no. Qué bueno. Y ahora espérenme un cachito más. A ver si es esta la diapositiva que le quiero mostrar. Ah, no, este es el resumen larguísimo, si no me equivoco. ¿Se ve, no? Sí. Ve como scrolleas nomás. Sí, estoy scrolleando porque estoy viendo el reloj que queda media hora y no voy a hacer todo esto. Este no se lo voy a pasar ahora. Estoy viendo qué le pasó ahora, ¿eh? En esta media hora. Vamos. Esto se lo voy a mostrar otra vez. No le voy a pasar todo esto porque no los quiero volar. ¿Te ves? ¿Entienden este chiste? ¿Lo entendieron? Más o Sí, como menos. que habría que matar al cerdo para hacer jamón. Claro. Sí, sí, lo entendí. Bueno, porque la gallina pone el huevo nada más, pero al otro hay que achurarlo. Hay que cortarle la pata. Esto significa que tenemos que estar todos comprometidos en el proyecto de la misma forma, no solamente el cliente porque paga. ¿Sí? Este chiste lo van a ver en varios lados, como por qué se menciona el equipo y los diferentes roles adentro de la metodología Scrum. Y acá tenemos
Ahora voy a volver a la diapositiva anterior, ¿eh? Estoy tratando de hilvanar sin hacérselo tan pesado a ustedes, porque esto era algo que dábamos en un curso de Metodología 2 y acá le vamos a dar Scrum sintetizado, digamos, porque no tiene mucho sentido que le demos tanto. Creo que podría ir por el lado de buscar siempre la satisfacción del cliente, ¿no? Y comprometerse realmente a entregarle algo que le sirva, ¿no? No solamente cumplir las horas, tratar de sacar las tareas, sino siempre tener en vista el objetivo final, lo que se está queriendo lograr, la necesidad que se está queriendo satisfacer. Y entonces, el manifiesto ágil que leímos con anterioridad queda expresado en esto que tenemos acá. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Básicamente el software es eso, interacciones de gente, más que estar continuamente trabajando sobre herramientas y sobre eso que llamamos en otro momento la previsibilidad. Todo el ajuste que tengo que hacer y todo lo que tengo que, y las herramientas que tengo que utilizar antes de construir ese software, o de alguna manera la construcción del software tiene otra dinámica. Software que funciona sobre documentación exhaustiva. Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos. ¿Sí? Muchas veces, cuando le tienen confianza a la empresa compra seniorities. ¿Qué quiere decir comprar seniorities? ¿O qué creen que quiere decir? ¿Qué quise decir con eso? Lo maté, ¿no? Quiere decir que cuando confía en los equipos de trabajo, ¿sí? Los equipos de trabajo se arman diciendo, bueno, yo voy a pagar, ¿sí? No sé lo que me va a demandar el trabajo que ustedes, que el producto que yo quiero desarrollar, pero como estoy presente y confío en el equipo, yo sé que necesito, no sé, 2 backend, 2 frontend, uno de ellos senior, el otro semi-senior, uno de QA, y esa gente le pago indefinidamente hasta que termine mi sistema y mi programa. No voy a hacer una negociación de un contrato rígido, porque como yo soy parte del equipo y lo veo todos los días, y el software lo evalúa cada 15 días, si yo estoy conforme, pago. ¿Sí? No puedo estimar antes de realizar cuánto me va a salir esto, o lo podré llegar a hacer. Pero generalmente, cuando caen a Globan, caen a comprar horas hombre. Entran a comprar seniorities, armar equipos de trabajo. Armar un equipo de trabajo, ¿sí? Para montarlo dentro de un proyecto, para que lleve a cabo un proyecto. Esos equipos de trabajo tienen diferentes habilidades técnicas en los que los componen, ¿sí? Responder al cambio ante que se comience un plan. Les quiero poner nada más esto, quería llegar a esto. Bueno, ¿qué es Scrum? Scrum básicamente es esto. Esta diapositiva resume lo que es Scrum. Es una metodología ágil, ¿sí? Tengo un Product Backlog. ¿Qué es el Product Backlog? Las cosas por hacer. Una pila de cosas por hacer. ¿Me siguen hasta acá? Una pila de requisitos. No de todos. Los que están, por lo menos, si querés, conformando un MVP, un mínimo producto viable. ¿Sí? Yo sé que tengo que construir esto. Tengo un Product Backlog, que después se van incorporando tareas. ¿Sí? ¿Me siguen? De todo ese Product Backlog, yo digo, va a haber un sprint donde voy a hacer un entregable de software a mi cliente. Tengo que tener un objetivo de ese sprint. Entonces, me llevo, o el equipo elige, las tareas que van a conformar el sprint backlog. De esta pila de tareas, me llevo, ¿sí?, una pila que van a conformar mi backlog, mi pila de cosas por resolver, ¿sí?, que en un sprint de 2 a 4 semanas voy a hacer un incremento del software y voy a hacer un entregable a mi equipo de trabajo, con revisiones del equipo cada 24 horas. ¿Sí?
este es un resumen de lo que es Scrum. ¿Qué es Scrum? Una de las metodologías ágiles que vinieron a romper la estructura de desarrollo y la manera en que se comunican clientes, programadores, adentro del equipo de trabajo, ¿sí? Y esa dinámica de trabajo es una dinámica de trabajo entre personas que se dedican a generar objetos de valor para un cliente expresado en software. ¿Sí? Introduce el concepto, en vez de hablar de requisitos y en vez de hablar de casos de uso, habla de historias de usuario que están adentro de un backlog. Lo llaman backlog. ¿Sí? El sprint, ¿qué es? Es como el de la bicicleta, es una carrera, el sprint, que en 2/3 semanas tengo que producir cosas para mostrar. ¿Sí? Que el equipo se compromete a desarrollar. Que si te sobra el tiempo es porque estimaste mal. Después vamos a ver cómo se estima este sprint backlog. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno. Básicamente esta diapositiva es la misma, lo único que acá te ponen que la reunión cada 24 horas es el Scrum Meeting, Daily Scrum Meeting. ¿Sí? Este producto que yo estoy entregando acá, ¿sí? Vamos a ver que se hace, que lo que estoy haciendo es todo este backlog que me comprometí, que tiene algunas reglas que después lo vamos a ver, todo este backlog que comprometí en hacerlo, ¿sí? Lo tengo que entregar al cliente. Y junto, y esta definición del Sprint Backlog, ¿sí? De la parte que separé del backlog, lo haces en conjunto generalmente con tu cliente. Porque seteaste primero historias épicas, que después vamos a ver cómo se arman las historias épicas, que después se desglosan en historias más chicas. ¿Qué es el sprint? En sprint los proyectos avanzan en una serie de sprint. Es análogo a las interacciones en Extreme Programming. La duración típica es 2 o 4 semanas, a lo sumo un mes calendario. La duración constante conduce a mejor ritmo. El product es diseñado, codificado y testeado durante el sprint. Cuando haces Scrum, básicamente, las tareas de requisito, diseño, codificación y testing ocurren adentro de la historia de usuario. La historia de usuario tiene la forma, ya se los dije, cómo, quiero, para, y abajo un test de aceptación. ¿Sí? O sea que tienen el requisito, porque tienen como cajera, quiero poder cambiar un producto que aparecía con otro precio distinto en la góndola. Test de aceptación. Se debe entrar a la cajera en modo supervisión. La cajera puede poner cualquier precio inferior o superior establecido en la orden. Al apretar aceptar, el ticket tiene que estar reflejado en el valor introducido por la cajera. Ese es el test de aceptación. Yo te acepto que esa historia está hecha si pasás este criterio de aceptación, que es lo que después vos le tendrías que hacer método de testing para eso, o el QA tendría que estar analizando lo que el cliente dijo que me aceptaba esa historia. Y ahí interviene la historia, el cliente. O sea que el cliente me dice, yo necesito esto te lo acepto si pasa por esta historia. Y esta historia se cumplimenta. ¿Sí? Sin querer, cuando hiciste todo ese sprint, pasaste por requisito, diseño, codificación y testing. Las 4 fases que dijimos que era todo evolutivo, interactivo, incremental, ¿sí? Vos partiste del requisito que los tenías en un backlog, en un product backlog, para el sprint separaste una porción, estimaste que sos capaz de hacer, el cliente dice, está bien, esas tareas las necesito para este sprint, porque vamos a hacer este incremento dentro del producto, ¿sí? Y ahí, supuestamente, pasaste por todas las fases del desarrollo del software, que vimos en el ciclo de vida en cascada. Acuérdense que en el ciclo de vida en cascada el producto aparecía al final. Bueno, acá, realizando todas esas etapas de requisito, diseño, codificación y testing, lo estás haciendo todo interiormente dentro del sprint, dentro del sprint. Y ahí dice, los equipos Scrum hacen un poco de todo el tiempo. Fíjense que habla de equipo, nunca está hablando de una persona del integrante del equipo. Supuestamente,
los equipos que conforman y que llevan a rajatabla Scrum son time boxed. ¿Qué significa eso? No sé, si vos terminaste antes, no se agregan tareas al equipo. Es porque estimaste mal. Después vamos a ver cómo se estiman las cosas. Pero las tareas que tenés que hacer en un product backlog se estiman de acuerdo a lo que se llama un grado de... No se estiman por horas, la estimación no es por horas, sino es por grado de complejidad. A veces se hace... ¿alguno de los que trabaja acá, que trabaja con Scrum y estima tareas? Sí. Pero que estén en la industria, ¿eh? Sí, yo estimo por esfuerzo. Por esfuerzo, ¿y a qué le llamas esfuerzo? ¿Qué es esa medida? Se usa o la regla de Fibonacci. Usan con Fibonacci, bien. Sí. Estimás por puntos de historia. Por puntos de historia. Exacto. Bien. Exacto. Sí. Bien. ¿Alguien estima de otra manera? Ahora explico lo que es eso, ¿eh? ¿Alguien estima de otra manera? Bueno, la estimación básicamente, después vamos a ver un poco más en detalle esto, ¿eh? La estimación básicamente es no tiempo, pero qué grado de complejidad o cuántos puntos de historia tiene esto que yo me tocó hacer. Yo sé que mi equipo resuelve, por ejemplo, en 2 semanas 60 puntos de historia. Entonces, para un sprint me puedo llevar tantas historias como abarquen 60 puntos de historia. Vayamos a otra realidad. Algunos estiman la complejidad de la historia por el tamaño de una remera. XS es extra small, S es small, medium, M o L, large. Entonces, de todo el product backlog, en 2 semanas, mi equipo, ¿cuántas historias medium hace? ¿Qué quiere decir una historia medium? Mediana complejidad. Y bueno, mi equipo de trabajo no está tan maduro, no tiene las habilidades técnicas tan desarrolladas, es un equipo relativamente joven. Yo tengo 5 personas, cada una me hace más o menos cada 2 semanas 3 historias medias. Entonces, si tengo 4 personas por 3 historias medias, puedo agarrar 12 historias para hacer durante 15 días para presentarle a mi cliente. Entonces, cuando hacemos el sprint meeting, para saber cuántas historias, sé que más de 12 historias de tipo medium no me puedo comprometer a hacer. Y son las 12 que tengo que hacer. No subo ni más ni menos. En la review tendré que estimar mejor, a ver si mi equipo ya está tan maduro que resuelve no 16 historias medium, es capaz de resolver más 20 historias medium. Hay que darle más carga porque yo en realidad tengo más capacidad de producción. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Repito. Por eso quería acelerar la diapositiva para llegar más o menos a las partes del Scrum relativamente rápido. El equipo, ¿sí? Vieron que al principio decía, vieron que me quedé con 2 historias, de todo lo que estaba en el PowerPoint me quedé con 2 conceptos, la previsibilidad versus la adaptabilidad y cómo interacciona la gente, y el equipo, y el cliente, participando con el cuento del pollo, que estamos todos comprometidos. Yo nada más que no pongo huevo y a mí me cortás la pata. Por eso la gallina ponía el huevo nada más, y era una actividad básica, es decir, el tipo paga, lo único que hace el cliente es pagar. No estás comprometido. Yo estoy poniendo mi lomo, trabajo 8 horas por vos, me doblo la espalda, tengo una silla gamer y vos también me pagan, es mi sueldo, pero es tu negocio. Entonces vení para acá, es trabajar conmigo, estar presente todos los días, definime las cosas que querés, ¿sí? Participá en la elección de las cosas, comprometete, por eso estaba el chiste. Con esos 4 conceptos, para que no se me pierdan, los traté de guiar hasta llegar a definiciones más chicas del Scrum. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, me quedé con la previsibilidad. Al principio querían documentar todo porque todo tenía que ser previsible, como las otras ingenierías. No andaba, hay que ser más adaptables. La gente trabaja igual. Si vos me das un plano y me tengo todo documentado, yo me siento y me pongo, me documentaron todo lo que tengo que hacer, tengo el modelo mío, me siento y programamos. Se dieron cuenta que eso tampoco iba. Entonces la gente tiene otra dinámica, ¿sí? Porque es difícil descubrir lo que el cliente quiere. Y a su vez el cliente no se tiene que dedicar a pagar nada más. No servía que el cliente pague, por eso hablaba de negociación de contratos en el manifiesto. No es nada más que contrato yo y me desligo.
contrato y estoy presente. De la empresa tiene que haber representantes, tiene que estar un stakeholder presente, 1, 2, o un product owner, alguien tiene que estar dando y definiendo y aprobando lo que yo estoy haciendo. Entonces, para que el equipo sea organizado, yo tengo una pila de cosas por hacer. Yo sé que cada 2 semanas tengo que poder hacer cosas, tengo que hacer un entregable cada 2 semanas. /3. Ahora, tengo que poder elegir las cosas que tengo que hacer y a su vez, el cliente tiene que saber que a las 2 semanas le voy a entregar. ¿Cuántas cosas agarro de todas las que tengo que hacer? Las que tenga capacidad para hacer. Entonces tengo que estimar cada cosa que me dicen ahí, cuánto tiempo puedo tardar. Pero como no se habla de horas, se habla de puntos de historia, porque es un grado más de abstracción. ¿Sí? Y a veces, por eso le pregunté a alguno de los que trabaja acá, ¿cómo están estimando? ¿Estiman con la asociación de Fibonacci, que podemos saber cómo es eso? Entonces, si le da 30, es una historia que dura 2 o 3 días, si le da 15, durará la mitad, pero vos tenés puntos de historia que te llevaste. Y como equipo sabe que resuelven determinada cantidad de puntos de historia. O como equipo saben que pueden resolver 4 historias small y 2 large. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. ¿Y todo esto por qué? Porque básicamente el tipo está poniendo plata. Está pagando seniorities. ¿Qué quiere decir que está pagando seniority? No es lo mismo un senior que un junior. Y sí, el junior está aprendiendo. Entonces mi equipo trabaja de otra manera. Ahora, si tengo que hacer una aplicación realmente compleja, con plazos más o menos acotados, tenés que pagar seniorities más caros para que tenga una posibilidad de realizar sprint o una carga en los sprints más importantes para que el producto avance sin tantos titubeos. ¿Se entiende? Porque ahí el tiempo básicamente es plata. ¿Sí? Entonces, básicamente Scrum, ¿qué proponía? Integración de equipos de trabajo, donde tengo un product backlog, el conjunto de cosas por hacer, ¿sí? Que va continuamente nutriéndose. No es que la tengo fija el producto de cosas por hacer, van entrando tareas continuamente, van entrando ticket, tarea, future, lo que sea, va entrando. Cada 15 días voy a hacer un entregable del producto, ¿sí? Por lo tanto, tengo que definir ese tiempo que tardan los 15 días, se llama sprint. Tengo que definir un objetivo del sprint, cargarle tareas al sprint, para eso tengo que estimarlas y decir, mi equipo de trabajo produce tanto cada 15 días. El mejor ejemplo es con las remeras, para que ustedes por ahora lo entiendan, ¿sí? Vos sabés esa historia cuán compleja es. Tenés una referenciación de no es completamente predecible, me voy a tener que adaptar. Sé entonces cuántos. Sé que esa es una historia muy chica, es un XS. Entonces llévate 4 XS, vos que recién empezás, ¿sí? Pero los 4 XS las vas a poder terminar. Un tipo más grande puede llevarse 3 medium, suponete. Bueno, lo que le quiero expresar que existe esa tarea como equipo porque básicamente el entregable en algún momento se juntan todas esas tareas, porque hay un objetivo del sprint. No es que hace una tarea del login, el otro está haciendo una tarea de facturación y el otro están haciendo un conjunto, un entregable unificado. ¿Sí? Entonces están creciendo con el cliente y el cliente está continuamente atrás de ese producto a ver qué es lo que tengo que hacer. Y previamente hay definido un mínimo producto viable, un MVP, ¿sí? Lo que llama el producto mínimo viable que hace a ese sistema salir a mostrarse. O tenés estimado que lo vas a salir a mostrar, no sé, febrero del 2024 y ahora estamos ensamblando los sprints, algo que consecutivamente me va a poder hacer un release en febrero. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. esto que dice que no hay cambios en un sprint involucra que el sprint está en boxed. Listo. Si vos dijiste que ibas a hacer esas tareas y estimaste mal y te sobró tiempo o te faltó tiempo, en el sprint review y en el retrospective se discutirá qué se hizo mal como equipo para estimar mal o para que te sobre el tiempo, o te sobrecargaron mal o entendiste mal lo que había que hacer y no era lo que vos dijiste que había que hacer.
¿sí? Entonces quizás haya que conversar más antes de salir al sprint y definir mejor las cosas. Bueno, entonces, Scrum básicamente es un framework. ¿Qué es un framework? Es un marco de trabajo. Nada más que eso, es un marco de trabajo. Lo puedes seguir, no seguir, lo puedes hacer más o menos, puedes tener un Scrum rígido, no, ¿sí? Puedes hacer Scrum y cargar las cosas en un Trello y tener nada más que 4 tareas activas, haciéndolas continuamente y sin tanta rigidez y tanta... Como todo, vuelvo a repetir, no compilan las cosas acá. ¿Sí? A nivel construcción compilan, pero a nivel metodología no compilan las cosas. Entonces, el bloque yo lo hago en un Trello, cargo la tarea, no lastimo, no hago nada, la pongo que la tengo definida, después le digo la estoy haciendo y después la terminé. ¿Sí? Que más o menos como hace Kanban, y no hace tanta historia de estimaciones ni nada, porque esas cosas también cansan a los equipos. Pero bueno, pregunté siempre para decir, ¿hay alguno en el que esté trabajando, que hace estimaciones, que hace todas estas ceremonias? Pero bueno, básicamente entonces, Scrum es un framework, que es, la palabra framework es marco de trabajo, una guía, ¿sí? Tiene roles, ¿sí? Está el Product Owner, que es el representante ante el del cliente, ante el equipo, digamos. Hay un Scrum Master, que es el que tiene que llevar a cabo la ceremonia, ¿sí? Las ceremonias y darle, supuestamente, la fluidez al equipo y al Product Owner. Y después tenés un equipo de trabajo, básicamente. Tenés reuniones también. El sprint planning. Me reúno para planificar qué es lo que voy a entregarte. Hago una revisión de lo que entregué. Hago una retrospectiva del equipo. El review es con el cliente, la retrospectiva es del equipo. Y hago un daily Scrum Meeting, lo que vimos. Todos los días me reúno para saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo hacer, en qué es lo que no estoy haciendo. Y después me autoorganizo durante el día. Y tengo artefactos. Tengo un Product Backlog, que es la lista de todas las cosas por hacer, el Sprint Backlog, la lista de las cosas que me quedan hacer, y el Burnout Chart, el gráfico que me indica cómo estoy quemando esos puntos de historia que estimé. Porque si yo estimé que tengo que hacer 90 puntos de historia, 90 puntos están arriba en el eje vertical, y cuando termino una historia, esa historia eran 15 puntos, tengo 15 puntos menos por resolver. Al final del sprint no tengo que tener puntos por resolver. Puntos de historia. Es como que al principio del sprint el equipo tiene asignado 120 puntos de historias por hacer, que no son horas, son 120 puntos de historia estimados. A medida que los resuelve y que mata las historias, que las realizó, las historias, y las terminó, ¿sí? Vas viendo cómo estás quemando esos puntos de historia. Al final del sprint tiene que dar 0, terminé. ¿Sí? Bueno, después tengo que empezar, ¿qué hace el Product Owner? ¿Qué hace el Scrum Master? ¿Qué hace el team? Bueno, voy a llegar hasta acá porque son -5 y no los quiero matar demasiado, ni que se embolen. ¿Qué hace el Product Owner? Define las funcionalidades del producto, decide sobre fechas y contenido de los release, es responsable por la rentabilidad del producto, prioriza funciones de acuerdo al valor del mercado o negocio, ajusta funcionalidades y prioridades en cada interacción si es necesario, acepta o rechaza los resultados del trabajo del equipo. ¿Sí? No es nada más el que paga a fin de mes, sino que tiene adentro del equipo, tiene un rol y se dedica a hacer eso. ¿Qué hace el Scrum Master? Representa la gestión del proyecto, responsable de promover los valores y prácticas del Scrum. Remueve impedimentos, asegura que el equipo es completamente funcional y productivo, permite la estrecha cooperación entre todos los roles y funciones. Es el escudo del equipo de interferencias externas. En algunos le dicen es el que no hace nada. No es así. El team, típicamente 5 a 9 personas, multifuncional, programadores, testers, analistas, diseñadores. Los miembros deben ser full time, puede haber excepciones. Los equipos son autoorganizativos. Idealmente no existen títulos, pero a veces se utilizan de acuerdo a la organización. Solo puede haber algún cambio de miembros entre los sprints. Supuestamente durante el sprint no puede entrar José por norma. Es el mismo equipo que compone durante el proceso del sprint. Bueno, las reuniones no se las voy a dar, se las voy a dar en el próximo
programa. Sé que los embolé, o que los embolamos, pero bueno. ¿Qué vimos hoy? Así cerramos la clase de hoy. Vimos de manera acelerada una breve historia del año 1970 que se creó el modelo en cascada hasta un manifiesto ágil que decía el software no es igual que las demás ingenierías. Yo no puedo definir de manera anticipada todo lo que va a ocurrir. Los requisitos son cambiantes. Es muy difícil entender el negocio de la otra persona que yo se lo estoy modelando. Porque básicamente modelo estructuras de conversación de esos negocios. Tengo que modelar tipo de dato para cada cosa, estructuras, servicios, recursos. Pegarle contra lo que el cliente quiere, ya sea de diseño de interfaz sobre lo que pasa adentro. Es complejo realizar software. El tipo también es difícil que me traduzca a mí todo lo que quiere y de la forma en que lo quiere. Entonces, arrimate, sos parte del equipo, tenés un rol. ¿Sí? Tengo que entregar software relativamente rápido. ¿Tengo alguna metodología? Sí, entonces si hay que hacerlo de manera continua, porque sé que el software se produce de manera continua, bueno, generar un marco de trabajo. Definí product backlog, todo lo que tenés por hacer, agarrá un par de tareas para el sprint. ¿Cuántas tengo que agarrar? Tenés que estimar cuántas vas a agarrar. Entonces, de acuerdo a cada sprint, porque puede haber tareas más complejas que otras, de acuerdo a la maduración que tenga el equipo de trabajo, es decir, maduración me refiero a cuánto hace que está programando. Si está programando hace 5 años, sabe bien lo que tiene que hacer. Si está recién entrando en una empresa, le va a costar un poco resolver técnicamente las cosas. Entonces, estimás cuántas tareas te podés llevar, acepta al cliente lo que vas a hacerle. Después, a los 15 días vas a entregar un producto, vas a tener una revisión por parte del cliente, vas a tener una retrospectiva de cómo funcionan las cosas adentro del equipo y vas a volver a repetir ese ciclo indefinidamente, hasta que terminaste el producto, o hasta que no te paguen más, o hasta que el tipo diga basta. O si no terminaste y se reduce el equipo, en vez de 5 personas, queda una en el equipo, haciendo tareas de mantenimiento de lo que ya está hecho. Scrum es una de las metodologías ágiles que nacieron entre contraposición a lo que pasaba, método en cascada, el método Boyle interactivo incremental, UP, que te llenaba de modelados tratando de hacerlo todos los planos de la aplicación, hasta ver que eso realmente no funcionaba de esa manera, pretendiendo realizar un cambio, y por eso que salió eso que se llamó el manifiesto ágil. Bueno, en 2 horas más o menos se recorrió esa temática en el día de hoy, que después vamos a repasar de alguna manera, pero no os quiero aburrir demasiado. ¿Alguna duda? Sí, se durmieron, me parecía. No, estamos atención, pero. Estamos acá. Y es medio volante todo esto, pero bueno, es parte de los conocimientos de la carrera, porque algo de metodología de ágiles y de Scrum, por lo menos en tu cabeza, tiene que resonar. Y algún software de gestión de proyectos tenés que saber utilizar o tener referencias, o saber a lo que te encontraste, las ceremonias, el equipo de trabajo, el product owner, el stakeholder, todos esos también. Si te toca hacer un sprint y te toca estimar, saber qué son esos conceptos, son parte de mínimamente de lo que tendrías que tener en condiciones de, por lo menos, manejar. Ni hablar de las entrevistas. Seguramente les van a preguntar si saben de Agile, si lo implementaron, si tuvieron alguna experiencia, y si pueden decir que tuvieron experiencia, aunque sea acá en la facultad, de Agile, de hicieron Scrum. Está muy bueno, les va a servir. Sí, es verdad. Bueno. Yo sé que he tenido entrevistas de trabajo y 2, y no quedé ninguna de las 2, pero me preguntaron bastante, te digo, sobre eso. ¿Sí? ¿Sobre qué? ¿A qué nivel? ¿Te acordás de algo? Sobre metodologías Agile, por sobre todo, a ver si sabía lo que era. Justo el año pasado habíamos tenido organización empresarial y tocamos ese tema, y nada, en las 2 entrevistas me preguntaron si conocía yo se lo trato de dar más o menos rápido, metodologías ágiles y demás.
no embolarlos con el PowerPoint, ¿viste? Porque si no, pasando el PowerPoint y leyendo todos esos textos es terrible, entonces me trato de quedar o darle un eje central, ¿viste? Por eso me agarré lo de predecible versus adaptable. Siempre hay que hacer requisitos, cómo aparecen los requisitos ahora. El software hay que entregarlo de manera rápida. Los equipos son autoorganizativos, el cliente participa, ¿sí? Hay equipos, hay un marco. Bueno, tratar de, aunque sea fijar eso, pero lo que sí también quedar claro que lo que quisieron hacer las otras metodologías era guiarlo o llevarlo a lo que tenían en vista con otras industrias que estaban desarrolladas hace muchísimos más años. ¿Sí? ¿Cómo trabaja una ingeniería civil? ¿Cómo trabaja una arquitectura? Predice, modela, hace los planos de todo y recién ahí construye. Y tenés un arquitecto y un diseñador que diseñan todo y obreros de más baja calificación que lo ejecutan el plan. ¿Sí? Bueno, acá no. En el software no pasaba eso. Entonces había que hacer otra historia. No me mandés a hacer toda la documentación de todo del 80% para probar una arquitectura cuando sé que eso no va a andar, no va a funcionar de esa manera. Entonces dámelo al cliente rápido y que el cliente esté acá. Por eso también el dibujito del pollo y la gallina. El cliente tiene que estar comprometido, no solamente poner el huevo era acomodar el dinero. Yo doy el dinero y ya está. Vos ponés la pata. Vos ponés tu tiempo, tu hora, tu creatividad, todo. Está bien, me pagás. Sí, está bien, pero el producto es para vos. Yo no me llevo el software. El software es para vos. Estoy haciendo tu negocio. Entonces dame bola. Entonces es parte del equipo, tiene un rol. ¿Sí? Y el equipo, ¿cómo sabe lo que produce? ¿Cuánto tiene? Si cada 15 días me ves obligado, yo tengo que saber qué capacidad. Entonces tengo que medir a mi equipo. ¿Cómo lo medimos? Estimo. Hasta que ya sé cuántas. Por eso es más fácil llevarlo a nivel remeras. ¿Cuántas remeras medium producen 5 tipos? Como si fuese una costurera. Che, ¿en cuánto me hace 5 remeras? Medium. Entonces, eso es una estimación de cuántas horas me puedo llevar, cuántas tareas me puedo llevar. Y esas serían las que las tenés que realizar y hacer. Bueno, vamos a seguir dando vuelta a esto. Ahora era una presentación de las historias, las metodologías. Y en su trabajo práctico van a tener que hacer un sprint backlog, un product backlog mínimo, definir un sprint backlog que van a hacer, que será crear mi propio API RESTful para consumir el recurso Pirulo. Crear esto, crear lo otro, vamos a hacer ese tipo de historias, ¿sí? Para que ustedes imaginen. Vamos a crear historias que las vamos a cargar dentro del proyecto, las vamos a estimar, ¿sí? A esas historias, y después vamos a hacer el grafiquito de cómo quemamos esos puntos de historia en 2 semanas, porque vamos a hacer entregables cada sprint de 2 semanas, calculo. Hasta hacer una entrega final. Por eso es lo que les dio el otro chico del laboratorio fue la fecha de entrega final. Nosotros vamos a hacer sprint anteriores a eso. ¿Sí? Yo te quería hacer una pregunta más que nada para ir ya organizándome. De este tema, al parcial, ¿qué va a entrar específicamente? ¿Más que nada cosas teóricas o algo de práctica también vas a poner en el parcial? Pregunto porque en el TP final recién comentaste que esto va a ser obviamente práctica, o sea, no hay mucho que agregar, pero quería saber más que nada. Metodologías ágiles no entran en el parcial, nada más vamos a ver hasta UP. Ah, listo, perfecto, perfecto. Después lo pensaba aclarar, menos mal que me dijiste. Bien. No, pues no lo voy a cargar terriblemente todo esto. ¿Modelo en cascada entonces? Tampoco. Sí, modelo hasta UP, hasta UP. Ah, listo, ok. Pero viste que me quedé con el concepto básico de todo eso, ¿eh? No es para darle vuelta, ¿eh? No, está bien. Y me quedé con el concepto. ¿Tienes preguntas teóricas o vamos a tener que hacer alguna? No, es teoría eso, no, práctica no. Joya. Listo. Para ir organizándome, gracias. Sí, no, hasta UP. Hasta UP, pero vuelvo a repetir, yo no profundicé nada porque no es el objetivo profundizar, sino que yo no les podemos tirar el manifiesto ágil porque sí. Si no te hago una historia previa de cómo se llegó la industria a hacer un manifiesto. ¿Sí? El manifiesto ágil lo van a ver en todos lados. ¿Y por qué dentro de ese manifiesto, una de las que se crearon fue Scrum? Hay otras. Bien. Lo otro es parte de la historia. Fíjate que lo tratamos de resumir lo máximo posible para no generar cosas aburridas, no dinámicas y llegar rápido a lo que queremos ver que es Agile.
En toda la parte de estimación, todo eso lo vamos a ver, ¿no es cierto? De Sí, sí, lo técnica vamos a para ver, sí, estimar sí, y todo vamos a eso. hacer. Bárbaro. Sí, sí, eso sí, 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 eso lo vemos. Bien. Es parte de lo que tenemos y lo tienen que hacer para su proyecto. Joya. Todo ficticiamente, básicamente. No, sí, es entendible. Más, obviamente no nos van Más a que pagar nada por como hacer una esto, pero práctica de... ¿Cómo? digo, no, obviamente ficticio, pero no nos van a pagar por hacer esto. Estaría bueno, pero No, y tampoco tiene vicio de realidad porque los requisitos están más o menos, ¿viste? Tampoco estamos haciendo un sistema muy complejo. hay Pero un bueno, puestito que se llama Scrum Master, que a mi sí. criterio es medio ladrón el puesto, pero Y por eso lo dije cuando estaba dando eso. Dije algo de eso. está bien. Alguien lo tiene que hacer, igual lo que hace el Scrum Master. Sí, No es sí, que no, por supuesto. alguien lo tiene que hacer. Pero sí, esa es la parte que, como diciendo, ¿y flaco qué haces? Yo tengo que laburar, programar todo, ¿y vos qué haces? Y Me manejo preguntás todo. cómo voy, nada más. No, no, pero tenés que organizar el equipo, todo. Y Sí, sí, generalmente sí, está también, bien. sí, qué sé yo. ¿Viste que alguna vez hiciste algún curso de Scrum Master? Los que da Microsoft y eso, es como que cualquiera puede ser Scrum Master. ¿Viste? Te lo pone así como que medio que te tira abajo, porque cualquiera es Scrum Master, ¿viste? ¿Viste alguna Sí, vez tal los cual. proyectos de coso? De que hiciste alguna vez un curso de Scrum Master, es como que nada, no tiene nada técnico ser el Scrum Master. Lo que pasa es que si conocés de programación y conocés la industria y alguna vez fuiste programador, tenés un valor agregado e interpretás al cliente y trabajás también con las historias, qué sé yo, no te quedás en esos chiquitos. Y hay que amacarse si los requisitos son muy cambiantes y eso, organizar el equipo, comerte todo lo que el cliente no le gusta, lo que quiere, lo que va cambiando a cada rato. No, tampoco, ¿viste? Depende del proyecto. En una startup te morís, creo. No sé, no es tan sencillo. También interviene también en arquitectura, depende, ¿viste? Si es, no creo que depende, no sé. Vos Sí, desde la parte informal ese puesto lo toma cualquiera, es verdad. Muy ¿Vos pocas trabajás empresas en una tienen. industria ya? ¿Estás trabajando ya? Sí, sí, pero no tenemos un Scrum Master, o sea, lo vamos manejando entre todos Está el bien, proyecto, por eso más que nada ahí. Todos está son bien. mecánicos. ¿Cómo? Sí, todos armamos tickets, todos somos Scrum Master, pero ¿Y el producto, y el sí producto de tenemos quién bien es? definidos los ambientes, eso sí. ¿Y el producto de quién es? Digamos, el producto sería de la empresa para la que yo estoy trabajando. O sea, no estaría como desarrollador en ese proyecto. Estaría más que nada en la parte de base de datos Pero y es un demás. producto que ya está armado, digamos, bien Sí, y es sí, sí, es un estable. producto que ya está armado y es una desarrolladora que lo mantiene, digamos. Claro, bueno, en ese caso está bien, no hay un Scrum Master, pero ahora si el proyecto está en desarrollo, amacate, ¿eh? De hecho, la desarrolladora anterior sí tenía un Scrum Master. O Y sea, porque no ya es cuando tan la fácil, si contrataron vos, venía en el paquete, digamos. de un producto nuevo y vos tenés, no sé, que tenés 3 o 4 programadores y están desarrollando, no sé, conozco un chico que está con un plan de dietas y manejos de comida para unos yanquis y tienen 2 product owners